¿Y si todo lo que te dijeron sobre el sentido de la vida es mentira? ¿Y si el sufrimiento no es algo que debas evitar, sino entender? Imagina despertar un día y sentir que todo lo que haces carece de sentido, que el tiempo pasa, pero tú solo estás sobreviviendo. Fyodor Dostoyevsky no escribió recetas para vivir feliz. Escribió sobre el caos humano, sobre el dolor que nadie quiere mirar, pero en ese mismo abismo dejó pistas. En este video vamos a explorar cómo sus personajes enfrentan el vacío, el nihilismo y el miedo a la libertad, y por qué eso podría cambiar la forma en que tú entiendes el sufrimiento. ¿Alguna vez te ha pasado que todo sigue avanzando, pero tú sientes que estás detenido por dentro? No es depresión, tampoco simple tristeza. Es una sensación más profunda, como si la vida hubiera perdido sus colores. El sol sale, la gente sonríe, los días pasan, pero nada de eso logra tocarte realmente. Esa es la antesala del vacío existencial, una especie de desconexión total entre lo que vives afuera y lo que sientes por dentro. Y lo más inquietante es que en ese estado, todo parece tener sentido para los demás, menos para ti. A veces, uno se levanta y hace todo lo que debe hacer. Trabajar, hablar, cumplir. Pero cada una de esas acciones se siente hueca, casi automática, como si las estuvieras haciendo desde lejos, sin que realmente importaran. En esa rutina sin alma, el tiempo se vuelve un enemigo silencioso. ¿Para qué todo esto?, se pregunta, uno en secreto. Y ahí comienza la grieta, justo donde la vida deja de ser una historia coherente y se convierte en un sinsentido disfrazado de normalidad. Lo más curioso es que esta crisis no llega de golpe. Se filtra poco a poco, en cosas pequeñas, una risa que no te causa gracia, un abrazo que ya no reconforta, un logro que no te llena. La existencia se vuelve una especie de teatro en el que todos actúan, pero tú has olvidado tu papel. Y lo más cruel es que nadie nota tu desconexión. Todo sigue igual afuera, mientras adentro algo se va rompiendo en silencio. Fyodor Dostoyevsky supo retratar esta sensación con brutal honestidad. En Memorias del subsuelo, su protagonista confiesa: «Soy un hombre enfermo, soy un hombre malo». Esa frase no es solo una provocación, es el eco de una mente atrapada en el absurdo, en la imposibilidad de encontrar sentido, incluso en su propio sufrimiento. No se trata solo de dolor, sino de una lucidez incómoda que te deja mirando al vacío, sin saber cómo llenarlo. Cuando uno se enfrenta al absurdo de la vida, todo lo que antes parecía importante se disuelve. El éxito, las relaciones, incluso los sueños se sienten lejanos, como si no pertenecieran realmente a ti. Y esa desconexión no se cura con frases motivacionales ni con escapismos baratos. Requiere una mirada honesta, valiente y cruda hacia el interior. No es fácil, lo sé, pero es el único punto desde donde se puede comenzar a reconstruir. Muchas veces, lo que sentimos como vacío es, en realidad, una señal, un grito silencioso de nuestra conciencia que nos dice: algo no está bien, no estás viviendo de verdad. Y aunque parezca aterrador, ese vacío puede ser una invitación a volver a empezar desde cero, con más autenticidad. Porque al tocar fondo, ya no hay más máscaras que sostener. Y desde ahí, desde ese silencio incómodo, puede surgir una pregunta honesta. Y esa pregunta, que empieza en el corazón del vacío, nos lleva a otro punto inevitable. ¿Cómo responde el ser humano ante esta sensación de insignificancia? ¿Qué caminos toma cuando no puede más con el peso de su propia existencia? A veces, lo que parece una crisis sin salida es solo la antesala de una evasión peligrosa. Cuando el vacío existencial se instala, el ser humano no se queda quieto, intenta escapar, porque aceptar que la vida no tiene sentido es para muchos una carga insoportable. Así que busca formas de adormecer ese dolor. Algunos se sumergen en placeres intensos, otros en ideas extremas, y algunos simplemente se entregan a la rutina sin cuestionar nada. El problema es que todas esas salidas son en el fondo formas de evasión.
y aunque parezcan distintas, todas parten del mismo miedo: mirar de frente el absurdo de la vida. El nihilismo aparece justo ahí, como una especie de refugio oscuro. Si nada tiene sentido, entonces todo da igual. Las reglas, la moral, los sueños, todo se desmorona bajo esa lógica. Pero, ¿qué pasa cuando uno realmente se convence de eso? Pues que comienza a actuar sin límites. Algunos personajes de Los hermanos Karamazov ilustran esto a la perfección, como si Dostoyevsky hubiera diseccionado el alma humana bajo un microscopio emocional. Piensa en Fyodor Pavlovich, el padre de los hermanos Karamazov, un hombre cínico, vulgar, obsesionado con el placer. Él representa ese tipo de persona que evade el vacío, llenándose de estímulos, sin importar las consecuencias. Vive como si nada tuviera valor, como si su existencia solo pudiera justificarse a través del placer inmediato. Pero detrás de su comportamiento ridículo hay un grito desesperado por encontrar sentido, solo que lo esconde bajo el ruido y la carcajada. Luego está Dmitri, que vive con una intensidad casi salvaje. Su impulso no es intelectual, es visceral. Corre tras el deseo, el dinero, la pasión, pero lo hace como quien huye de algo que lo persigue por dentro. Y aunque sus actos a veces rozan lo inmoral, uno puede ver en él una lucha real contra la desesperación. Dmitri no es malo, está perdido, y eso lo vuelve humano, dolorosamente humano. Por otro lado, Iván representa un tipo distinto de evasión, la racional. Él no busca placer sino respuestas lógicas. Quiere entender el mal, justificarlo o rechazarlo, pero siempre desde la cabeza, nunca desde el corazón. Su dilema con Dios no es religioso, es existencial. Dice: acepto a Dios, pero no al mundo que Él ha creado. Y con esa frase resume el conflicto de alguien que, ante la injusticia, prefiere negarlo todo antes que rendirse al absurdo. Ambos caminos, el del placer y el de la razón, son intentos de controlar el sufrimiento. Son estrategias de supervivencia, disfrazadas de elección. Y aunque pueden funcionar por un tiempo, tarde o temprano muestran sus grietas, porque el vacío no se llena ni con placeres extremos ni con ideas brillantes. Lo que falta no es una distracción ni una respuesta intelectual. Lo que falta es conexión real con uno mismo y con el mundo. Y justo ahí, cuando la evasión comienza a romperse, cuando las mentiras ya no sirven y las ideas ya no consuelan, es que entra en escena algo más profundo, la filosofía existencial. Una mirada distinta que no intenta escapar del dolor, sino entenderlo, habitarlo y tal vez encontrarle un sentido. Y hay un autor que supo hacerlo como nadie más: Fyodor. Dostoyevsky nunca escribió tratados filosóficos, ni se proclamó existencialista. Sin embargo, sus novelas son auténticos laboratorios del alma humana. En cada página se palpa la angustia, la lucha moral, el deseo de libertad y la caída en el abismo. Leer a Dostoyevsky es como entrar en una habitación oscura y darte cuenta de que poco a poco te estás reconociendo en esos personajes que gritan, aman, sufren y dudan. No hay teoría fría aquí, hay vida desnuda, puesta sobre la mesa con una sinceridad que incomoda. Es por eso que pensadores como Sartre, Camus y Kierkegaard lo consideran un precursor del existencialismo, no por lo que dijo, sino por lo que mostró. Sus personajes no son símbolos ni conceptos, son seres humanos atrapados en dilemas reales. Luchan con la culpa, con la fe, con el deseo, con la libertad. Y eso, justamente, es lo que hace del pensamiento existencial algo tan poderoso. No busca respuestas cerradas, sino preguntas vivas, preguntas que arden. Dostoyevsky no ofrecía soluciones fáciles, todo lo contrario. Mostraba el caos, el conflicto, la contradicción interna. En Crimen y Castigo, Raskolnikov asesina por una idea, pero se deshace emocionalmente porque no puede sostenerla. En El idiota, el príncipe Mishkin representa la bondad absoluta, y sin embargo el mundo lo destruye. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que vivir con integridad o incluso con fe no garantiza felicidad, pero sí nos enfrenta con lo más auténtico de nosotros,
A través de sus novelas, Dostoyevski nos recuerda que el sufrimiento no es un error, sino una parte esencial de la experiencia humana. Él mismo lo vivió. Fue condenado a muerte, encarcelado en Siberia, adicto al juego, enfermo de epilepsia, y aún así, escribió algunas de las obras más profundas de la literatura. Eso no es casualidad. En cada línea hay huellas de un alma que no se rindió ante el absurdo, sino que lo abrazó, lo interrogó y lo transformó en arte. En Los Hermanos Karamazov, Dostoyevski se atreve a tocar todos los temas que muchos prefieren evitar: el mal, la muerte de Dios, la desesperación, la duda, la libertad. Lo hace sin sermones, sin moralismos. Solo pone a sus personajes a hablar, a chocar, a vivir sus contradicciones. Y en ese caos tan humano, uno encuentra verdades que los libros de filosofía nunca logran explicar del todo. Porque no son ideas, son vivencias, sentimientos convertidos en narrativa. Lo más potente de su legado es que no te da una dirección clara. No te dice, haz esto y serás feliz. Al contrario, te lanza al vacío con una pregunta: ¿qué harás tú con tu libertad? Porque ahí está la esencia del existencialismo. No se trata de encontrar un sentido fuera de ti, sino de construirlo desde lo más profundo. Cada elección importa, cada duda también, y cada caída puede ser el inicio de algo más honesto. Más honesto. Y justo cuando uno empieza a entender que vivir es elegir, que no hay atajos ni fórmulas mágicas, aparece otra verdad igual de cruda. Elegir también implica sufrir, porque donde hay libertad, hay consecuencias. Y el sufrimiento, aunque nadie lo desea, puede convertirse en una brújula silenciosa hacia lo verdadero. Hay una verdad que muchos intentan evitar, pero que tarde o temprano toca la puerta. Vivir duele, no porque la vida esté mal hecha, sino porque está viva, y todo lo que está vivo cambia, pierde, busca, se quiebra. El sufrimiento no es una anomalía, es parte del viaje. El problema aparece cuando se le ve como un enemigo a destruir, en lugar de una señal a interpretar. El existencialismo plantea justo eso. No huyas del dolor, escúchalo. Dostoyevski, en carne propia, supo lo que es hundirse. Desde joven vivió entre extremos, gloria y ruina, esperanza y cárcel, salud y enfermedad. Pero en lugar de endurecerse, su alma se afinó. Escribía desde el abismo, con una claridad que solo tienen los que han llorado en silencio. Por eso, sus libros no consuelan como una caricia, sino que confrontan como un espejo. Y ese espejo muchas veces muestra algo que no queremos ver: nuestra fragilidad. Pero no se trata de romantizar el sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Lo que el pensamiento existencial ofrece es otra mirada. Si ya estás sufriendo, que ese dolor al menos sirva de algo. Que sea como una semilla que rompe la tierra para brotar. Por eso tantos personajes de Dostoyevski viven crisis tan profundas, porque es ahí donde comienza su verdadera transformación. No cuando todo está bien, sino cuando todo se desmorona. Un ejemplo clarísimo está en Raskolnikov, de Crimen y Castigo. Después de asesinar por una idea, su conciencia no lo deja en paz. La culpa lo carcome por dentro. Y no es hasta que acepta su dolor que algo cambia. No mágicamente, no de forma heroica, pero se abre una rendija, una posibilidad. El sufrimiento, en ese caso, se vuelve un camino hacia la redención. No porque todo pase por algo, sino porque él decide qué hacer con eso que le pasa. El dolor bien mirado puede afinar el alma. Nos vuelve más humildes, más conscientes, más humanos. Claro, también puede destruirnos si no sabemos cómo sostenerlo. Por eso es tan importante hablar de esto con honestidad. En un mundo que vende anestesia emocional, pensar que el sufrimiento puede tener sentido suena hasta escandaloso. Pero tal vez no se trata de encontrarle sentido al sufrimiento en sí, sino de encontrarle sentido a lo que hacemos con él. Y es justo ahí donde el existencialismo se vuelve herramienta, no teoría. Porque te recuerda que tú no eres solo víctima de lo que sientes, sino también autor de lo que haces con eso. No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes decidir cómo responder.
Esa es la verdadera libertad. Y al mismo tiempo, esa es la carga más pesada, porque nadie más puede vivir por ti, ni amar por ti, ni sufrir por ti. Esa es la parte incómoda, pero también la más potente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien intenta evitar todo ese dolor? Cuando, en vez de enfrentarlo, decide adormecerlo con placer, con excesos, con distracciones, pues ahí entramos en otro terreno. Un terreno que Dostoyevski también exploró con maestría a través de uno de sus personajes más impulsivos y humanos. Dmitri, el hermano mayor de los hermanos Karamazov, es puro fuego. Vive con intensidad, busca placer sin medida, y cada emoción lo arrastra como una tormenta. Para él, el sufrimiento es algo que se combate con mujeres, licor, dinero y promesas que nunca se cumplen. Pero entre cada fiesta, cada exceso, hay un vacío que no se llena, y aunque intenta disfrazarlo, ese vacío lo alcanza siempre. Es el tipo de hombre que ríe alto, pero llora en secreto. El sensualismo, como estilo de vida, parece atractivo al principio. ¿Quién no ha querido escapar del dolor refugiándose en lo que da placer? Comida, sexo, adrenalina, entretenimiento sin pausa. Parece funcionar, pero solo por un rato. Porque el alma no se calma con lo externo, sino con lo verdadero. Y Dmitri en el fondo lo sabe. Por eso sufre tanto, porque siente que está traicionándose a sí mismo mientras se pierde en lo efímero. En la novela se describe a Dmitri como un corazón noble corrompido por la pasión. No es malvado ni indiferente. Es alguien que ha sufrido, que ama profundamente, pero que no sabe cómo sostener su propio dolor, y por eso corre hacia todo lo que lo haga olvidarse de sí mismo. Pero cuanto más corre, más se enreda, hasta que llega un punto en que ni el placer, ni el deseo, ni el orgullo pueden protegerlo de la culpa. Y es esa culpa la que se vuelve su punto de quiebre. Cuando es acusado de asesinar a su padre, Dmitri entra en una tormenta emocional. Él insiste en su inocencia, pero también reconoce que el odio que sentía lo hace moralmente culpable. Y esa idea lo rompe por dentro. Ya no es el deseo el que lo mueve, sino la necesidad de redimirse, de mirar su vida de frente, de asumir que, aunque no mató, su alma estaba infectada de rencor. Ahí empieza su transformación. No con un milagro, ni con una revelación divina, sino con una decisión silenciosa. Decide dejar de escapar. Decide cargar con su culpa y comenzar a reconstruirse desde dentro. Es un proceso doloroso, sí, pero es también un renacer. Dostoyevski no nos muestra un héroe perfecto, sino un hombre roto que empieza a hacerse responsable. Y en esa responsabilidad aparece algo nuevo, una paz que no depende del placer. Esta historia nos enseña que huir del dolor a través del placer puede parecer lógico, pero es un callejón sin salida. El gozo momentáneo no sana heridas profundas. Al contrario, muchas veces las tapa hasta que supuran. Dmitri es el ejemplo de que no hay escapatoria mágica. Solo cuando aceptamos lo que nos duele y dejamos de taparlo con distracciones, comienza la posibilidad real de un cambio, de una redención auténtica. Pero no todos buscan consuelo en el placer. Algunos, en cambio, intentan enfrentar el sufrimiento con la razón, con lógica fría, con argumentos intelectuales que, aunque suenan bien, muchas veces no alcanzan. Y en el caso de Iván Karamazov, esa búsqueda racional lo lleva a un abismo aún más profundo. Iván es el hermano que piensa demasiado, el que intenta encontrar sentido al mundo con pura lógica. Nada de emociones, nada de intuiciones. Él quiere pruebas, coherencia, justicia matemática. Y ahí empieza su tragedia. Porque cuanto más razona, más se rompe. Su mente, afilada como una navaja, termina siendo su propia jaula. No puede dejar de pensar, pero tampoco puede vivir con lo que piensa. Uno de los momentos más intensos de los hermanos Karamazov es cuando Iván dice: «No acepto este mundo de Dios, aunque exista, no lo acepto». No porque no crea en Dios, sino porque no puede justificar el sufrimiento de los inocentes, especialmente el de los niños. Para él, ninguna redención, por más grandiosa que sea,
puede justificar una sola lágrima de un niño torturado. Esa es su rebelión. Y también su condena. Iván no se refugia en placeres ni en religión. Se refugia en el pensamiento. Pero su mente no encuentra salida, y ahí aparece su famoso poema del Gran Inquisidor. Un texto dentro de la novela, donde imagina que Cristo regresa a la tierra, pero es encarcelado por la Iglesia, porque su mensaje de libertad incomoda, porque los seres humanos, según Iván, no quieren libertad, sino pan, orden y milagros, algo que puedan controlar. En ese poema, el Gran Inquisidor le dice a Cristo: tú les diste libertad, pero el hombre no, soporta ser libre, quiere que le digan qué hacer. Y aquí Iván lanza su crítica más profunda. La religión, en vez de liberar, ha esclavizado. No porque Dios sea cruel, sino porque el hombre no sabe qué hacer con la libertad. Es una visión brutalmente honesta y profundamente desesperanzadora. Lo interesante es que Iván no vive en paz con esa conclusión. No le sirve para vivir mejor. Al contrario, lo destruye. Comienza a tener alucinaciones, se descompone, se siente culpable por el crimen de su padre, aunque no lo haya cometido con sus manos. Su mente se fragmenta, y es ahí donde entendemos algo clave. La razón, sin amor, sin fe, sin conexión con otros, puede volverse un laberinto sin salida. Dostoyevsky no está diciendo que pensar esté mal, todo lo contrario, pero muestra que pensar solo desde el dolor, sin esperanza, sin humildad, puede llevar al colapso. Iván es brillante, pero está solo, y esa soledad intelectual lo vuelve vulnerable. No encuentra consuelo en ninguna parte. Rechaza a Dios, pero no puede vivir sin Él. Esa contradicción lo carcome, y el lector siente su lucha como si fuera propia. Y entonces surge una pregunta que quema. ¿Realmente queremos ser libres? ¿O preferimos vivir seguros, aunque eso signifique renunciar a la verdad? El Gran Inquisidor cree que la gente necesita consuelo más que libertad. Y lo aterrador es que quizás no esté tan equivocado. ¿Qué ocurre cuando la libertad se convierte en una carga insoportable? En el poema del Gran Inquisidor, Iván no está simplemente contando una historia. Está planteando un dilema feroz. ¿Qué valor tiene la libertad si lo único que genera es sufrimiento? Cristo regresa a la tierra, pero no predica, no hace milagros, no busca fama, solo observa, y sin embargo, lo arrestan. La Iglesia no lo reconoce como su maestro, sino como una amenaza al orden que han construido con siglos de poder. El Gran Inquisidor lo confronta. Le dice que la humanidad ya no necesita su libertad, sino su pan, que lo que realmente anhelan los hombres no es elegir, sino obedecer. Nosotros hemos corregido tu obra, le dice al Cristo silencioso. Y ahí está la crítica de Iván. Cuando la religión se convierte en institución, a menudo sacrifica el espíritu por control. Prefiere dar respuestas simples a sostener el misterio, tener el misterio. Es incómodo pensar esto, pero ¿cuántas veces las personas buscan en la religión no un espacio para crecer, sino un refugio contra la incertidumbre? Creer se vuelve un escudo, y los líderes, en lugar de guías, se transforman en administradores del miedo. Dostoyevsky no ataca la fe auténtica, sino la manipulación, aquella que promete paz a cambio de sumisión, que ofrece consuelo, pero al precio de la conciencia. El Gran Inquisidor es brutalmente honesto. Él sabe que está mintiendo al pueblo, pero lo hace por su bien. Cree que los seres humanos son demasiado débiles para soportar la libertad, y por eso les da pan, autoridad y milagros falsos. A cambio recibe lealtad y condena a Cristo porque su mensaje es demasiado exigente, porque la verdadera libertad implica riesgo, duda y dolor. Y lo más desconcertante de todo es que Cristo no dice una sola palabra, solo escucha, y al final, antes de irse, lo besa. Ese beso no es una respuesta lógica, es un gesto, uno que trasciende el debate, un símbolo de amor en medio del juicio, un recordatorio de que el mensaje de Jesús nunca fue imponer, sino amar,
sin condiciones, aun cuando eso implique ser rechazado. Este capítulo de la novela nos pone frente a un espejo incómodo. Nos hace preguntarnos, ¿de verdad queremos libertad? ¿O queremos sentirnos protegidos, aunque eso implique mentirnos? El consuelo religioso puede ser cálido, pero también puede adormecer. Puede volverse un analgésico para no sentir la angustia de existir. Y al hacerlo, puede alejarnos del crecimiento espiritual que tanto anhelamos. Y es ahí donde se abre otra pregunta aún más profunda. Si la libertad no viene con consuelo, entonces, ¿qué viene con ella? ¿Responsabilidad? ¿Soledad? ¿Culpa? ¿Y cómo enfrentamos esas cargas sin rendirnos por dentro? Para algunos, la libertad es un don sagrado. Para otros, una condena. Y en esa tensión se juega toda la batalla existencial. La libertad es una palabra hermosa, hasta que se vuelve real, porque ser libre no es hacer lo que se quiere, sino hacer lo que se elige y cargar con las consecuencias. Y ahí empieza el problema. A muchas personas les gusta la idea de la libertad, pero no lo que viene con ella. ¿Te has dado cuenta? Ser libre es aterrador. Implica que nadie vendrá a salvarte si todo sale mal. Eres tú contigo mismo. Dostoyevsky lo sabía, y por eso no retrata la libertad como una celebración, sino como una prueba. Los personajes de los hermanos Karamazov están constantemente decidiendo, y esas decisiones los transforman, los destruyen o los salvan. Dmitri, Iván, incluso el padre, todos enfrentan el vértigo de actuar sin garantías. Y eso, aunque suene poético, es profundamente angustiante, porque cuando no hay una figura que dicte qué está bien o mal, cuando no hay un dogma que dé respuestas automáticas, todo se vuelve más incierto. Cada elección es un salto al vacío, y claro, eso genera ansiedad. Muchos prefieren vivir obedeciendo reglas impuestas, aunque no las entiendan, solo para no sentir esa angustia. Pero entonces, ¿siguen siendo libres o solo están cómodos? La libertad, como lo plantea Dostoyevsky, es un regalo envenenado. Puede elevarte o destruirte, puede llevarte a la verdad o al abismo, y no hay forma de saberlo hasta que caminas ese camino. No es teoría, es experiencia. Por eso, en vez de glorificarla, él la trata con respeto. La libertad es hermosa, sí, pero no es suave, no es fácil y definitivamente no es para los que quieren garantías. Esto se nota sobre todo en Iván, quien busca lógica para todo y termina desbordado, pero también en Dmitri, que elige el placer y queda atrapado en la culpa. Cada uno es libre, pero cada uno paga el precio de esa libertad, y ese precio no siempre es justo. A veces es brutal, como en la vida real, porque ser libre no significa que todo saldrá bien. Solo significa que nadie lo hará por ti. Muchos hoy buscan libertad financiera, libertad emocional, libertad de pensamiento, pero pocos se detienen a pensar en lo que eso implica. No se trata solo de tener opciones, sino de tener carácter, de hacerse responsable por cada paso, y cuando algo sale mal, no culpar al sistema, ni a los padres, ni a Dios. Esa es la parte más dura, y también la más transformadora. Y justo cuando uno cree que ya no hay salida, aparece otra posibilidad. ¿Y si la libertad no es para enfrentarse solo al mundo, sino para encontrar una forma auténtica de estar en él? Una forma que integre lo que sentimos, pensamos y hacemos. ¿Será eso lo que logra Alyosha? ¿Un camino donde la libertad no sea peso, sino puente? Alyosha no es el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más audaz de los hermanos Karamazov, pero sí es probablemente el más libre. Su libertad no nace de romper reglas, sino de vivir desde la compasión. Él no busca imponer su visión del mundo, sino abrazar el mundo como es. A diferencia de Iván o Dmitri, no necesita ganarle a la vida. Le basta con estar presente, con ser útil, con amar sin exigir. No es que Alyosha no sufra. Él también se enfrenta a pérdidas, dudas y tensiones internas, pero su forma de vivir el dolor es distinta. En vez de escapar o racionalizarlo, lo atraviesa con humildad. Por eso conecta tan profundamente con los demás, porque no juzga desde arriba ni se victimiza desde abajo.
simplemente está. Y eso, aunque parezca sencillo, es un acto de valentía radical. Alyosha encarna algo que muchos hemos olvidado, que vivir no siempre requiere respuestas. A veces solo pide presencia. En una escena clave, se le ve ayudando a niños pobres, escuchando sus historias, riendo con ellos. No está ahí por deber, está porque quiere estar. Y ese amor sin condiciones transforma. No necesita una teoría sobre el sentido de la vida, lo encuentra en el acto mismo de amar. Dostoyevsky lo usa como contrapunto a sus otros personajes, mientras Iván se ahoga en preguntas sin fin y Dmitri lucha con su sombra. Alyosha se entrega al momento. Vive en una especie de fe activa, una espiritualidad sin espectáculo. Una que no impone dogmas ni busca controlar, sino que se ofrece. Y en esa entrega desinteresada encuentra algo más profundo que certeza: paz interior. Podríamos pensar que Alyosha es ingenuo, que su bondad es una forma de escapar del mundo real. Pero es todo lo contrario. Él ve el sufrimiento en carne viva. Está en contacto con la podredumbre de su familia, con las injusticias sociales, con la muerte. No se aísla, pero tampoco permite que eso lo endurezca. Responde con ternura, no por debilidad, sino por fortaleza espiritual. Alyosha no es un héroe tradicional. No conquista, no brilla, no se impone, pero es el único que logra integrar su pensamiento, sus emociones y sus acciones en una misma dirección. Y esa coherencia, aunque silenciosa, es revolucionaria. En un mundo de contradicciones, él ofrece unidad. En un mundo que grita, él escucha. En un mundo que exige respuestas, él vive la pregunta. Y entonces surge una idea provocadora. ¿Y si no se trata de encontrar una verdad absoluta, sino de vivir con autenticidad? ¿Y si el sentido de la vida no está en una teoría, sino en un proyecto vital que una corazón, mente y manos? Esa posibilidad se abre camino y nos lleva directo al último paso de esta reflexión existencial. Buscar el sentido de la vida puede parecer una misión imposible, y tal vez lo sea si esperamos encontrar una respuesta universal, eterna, incuestionable. Pero, ¿y si el sentido no está allá afuera, sino aquí dentro? ¿Y si no se trata de entender la vida, sino de construirla? Como quien edifica su casa piedra por piedra, como quien se inventa un camino mientras camina. Esa es la propuesta que surge al final del viaje. Dostoyevsky, sin decirlo explícitamente, nos empuja hacia esa idea. A través de sus personajes, vemos que no hay una única forma de vivir con autenticidad. Cada quien carga con sus contradicciones, pero también con su libertad. Y en esa tensión entre dolor y responsabilidad nace algo nuevo: la posibilidad de transformar la vida en un proyecto. No una teoría, no una promesa, un proyecto real, práctico, vivido. Un proyecto vital auténtico no es perfecto. Se cae, se levanta, se corrige, pero es propio, no se copia de nadie, no busca aprobación masiva. Es lo que nace cuando alguien decide actuar desde lo que siente, desde lo que piensa, desde lo que le importa. Es cuando dejas de correr detrás de recetas ajenas y empiezas a escuchar tu propia voz, aunque sea tímida, aunque a veces se equivoque. Es tuya. Ese tipo de autenticidad no se enseña en la escuela, tampoco se encuentra en un libro de autoayuda. Se descubre caminando, tropezando, volviendo a empezar. Como lo hace Alyosha, como lo intenta cada persona que se rehúsa a vivir en automático. Y claro, es más difícil, pero también es más vivo, porque no hay nada más poderoso que saber que estás construyendo una vida que te representa. Dostoyevsky no nos da respuestas cerradas, nos deja con preguntas abiertas, pero también con pistas. Una de ellas es que el sufrimiento, si se abraza con sentido, puede ser semilla. Otra es que la libertad, si se asume con responsabilidad, puede ser motor. Y quizá la más importante, que amar, aunque duela, es el acto más profundamente humano que existe. ¿Qué haremos con esas pistas? El proyecto vital no necesita ser épico. No todos cambiarán el mundo,
pero todos podemos cambiar nuestro pequeño mundo, ser más coherentes, escuchar más, conectarnos con los demás desde la verdad, no para tener razón, sino para vivir con propósito. Eso ya es una revolución, una silenciosa, una íntima, pero una que transforma de raíz lo que somos y lo que damos. Y ahora que llegamos hasta aquí, ¿de qué sirve todo esto si no lo llevamos a la práctica? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar una ideología que lo explique todo, empezaras hoy a vivir tu propio proyecto vital, paso a paso, con autenticidad, sin máscaras? Quizá el verdadero cambio empieza justo ahí, y solo tú puedes escribir ese próximo capítulo. Entonces dime, ¿alguna vez has sentido que nada tiene sentido? ¿Que estás atrapado en una rutina sin alma, buscando respuestas que no llegan? Dostoyevsky no te da una fórmula mágica, pero sí te lanza una pregunta brutal. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? ¿Vas a evadir, como Dmitri? ¿A sobrepensar, como Iván? ¿O vas a vivir, como Alyosha? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que el sufrimiento puede tener sentido? ¿Tú ya encontraste tu proyecto vital o todavía estás buscándolo? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si este tema te removió algo por dentro, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos hablando de filosofía, vida real, y esas preguntas incómodas que todos nos hacemos, pero pocos se atreven a responder.